Durante 18 años fui presbiteriano convencido, maestro de escuela dominical, líder de grupo de estudio bíblico, apologista que defendía sola escritura en debates universitarios. Pero un católico de mi trabajo me hizo una pregunta sobre la Biblia que no pude responder. Si la Biblia es tu única autoridad, ¿cómo sabes cuáles libros pertenecen a la Biblia? Esa pregunta desató un debate de 6 meses que perdí completamente. Y cuando me di cuenta de que la Iglesia Católica había definido el canon bíblico que yo usaba para atacarla, mi mundo teológico se derrumbó. Cuando dejé mi iglesia presbiteriana para convertirme al catolicismo, perdí mi comunidad de 20 años. Mis mejores amigos me llamaron traidor. El pastor me acusó públicamente de apostasía, y mi grupo de estudio bíblico dejó de hablarme. Pero encontré algo que 18 años de protestantismo nunca me dieron: la plenitud de la fe que Jesús entregó a sus apóstoles hace 2000 años. Mi nombre es Carlos Eduardo Ramírez Torres. Tengo 41 años, vivo en Guadalajara, México, y esta es la historia de cómo el debate que perdí con un católico me llevó a descubrir la iglesia que Cristo fundó. Nací en 1984, en Guadalajara, Jalisco, familia católica nominal como la mayoría en México. Fuimos bautizados de bebés en la parroquia del barrio, hicimos primera comunión, pero nunca practicamos realmente. La fe era algo cultural, no vivido. Íbamos a misa en Navidad, en Semana Santa, en los bautizos y bodas, pero Dios no era parte de nuestra vida diaria. A los 23 años, en 2007, atravesé una crisis personal profunda. Había terminado mi carrera de ingeniería industrial, tenía un buen trabajo en una empresa automotriz, ganaba bien, pero estaba vacío. Me sentía perdido, sin propósito, exitoso externamente pero destruido internamente. Un compañero de trabajo, Raúl, notó mi estado. Me invitó a su iglesia, una iglesia presbiteriana en el centro de Guadalajara. «Solo ven una vez», me dijo. «A ver qué opinas». Fui un domingo por la mañana. El culto era completamente diferente a las misas católicas que recordaba de niño. No había imágenes, no había estatuas, solo una cruz vacía al frente, bancas sencillas y un énfasis total en la predicación de la palabra. El pastor predicó durante 50 minutos sobre Romanos capítulo 8, sobre el amor de Dios, sobre la seguridad de la salvación por fe en Cristo. Y algo dentro de mí respondió. Empecé a asistir regularmente, a estudiar la Biblia con Raúl, a aprender las doctrinas reformadas, las 5 solas, la soberanía de Dios, la predestinación, la depravación total del hombre. Todo tenía lógica, todo parecía bíblicamente sólido, todo me daba la estructura intelectual que mi mente de ingeniero necesitaba. Me bauticé como adulto en marzo de 2008, por inmersión, porque el bautismo de bebés que había recibido en la Iglesia Católica no contaba según la doctrina presbiteriana, y me entregué completamente a mi nueva fe. Durante los siguientes años me convertí en uno de los miembros más activos de la iglesia. Asistía a todos los cultos, domingos por la mañana y por la noche, miércoles de oración, viernes de estudio bíblico. Me volví maestro de escuela dominical. Enseñaba a jóvenes de 18 a 25 años. Preparaba clases detalladas sobre teología sistemática, sobre apologética, sobre defensa de la fe reformada. También lideraba un grupo de estudio bíblico en mi casa los jueves por la noche. Éramos como 15 personas. Estudiábamos libros completos de la Biblia versículo por versículo, usando comentarios de teólogos reformados, John MacArthur, R.C. Sproul, John Piper. Me casé con una hermana de la iglesia, Patricia, en 2010. Ella era maestra de primaria y también muy activa en el ministerio de mujeres. Tuvimos 2 hijos, Mateo en 2012 y Sara en 2014. Los criamos en la fe reformada, memorizando versículos, asistiendo a la iglesia cada domingo, aprendiendo el catecismo menor de Westminster. Yo era feliz. Sentía que finalmente había encontrado la verdad, que había salido de la idolatría católica y había entrado a la verdadera fe bíblica. Y me convertí en un apologista activo. Debatía con católicos en redes sociales. Escribía artículos refutando doctrinas católicas, la veneración de María, la transubstanciación, el purgatorio, la confesión auricular, la autoridad papal. Usaba la Biblia para demostrar que todas estas doctrinas eran invenciones humanas sin fundamento escritural. Estaba convencido de que tenía razón, de que la Reforma había restaurado el cristianismo bíblico después de siglos de corrupción católica. En enero de 2023, llegó un nuevo compañero a mi departamento en la empresa. Se llamaba Jorge.
ingeniero mecánico, 35 años, católico. Desde el primer día tuvimos química profesional. Trabajábamos bien juntos, nos caíamos bien, pero también desde el primer día empezamos a tener conversaciones sobre fe. Yo mencionaba algo sobre mi iglesia, él mencionaba algo sobre su parroquia, y empezaban debates amistosos durante las comidas. Al principio eran conversaciones superficiales, pero fueron profundizándose. Un día de marzo de 2023, durante el almuerzo en la cafetería de la empresa, yo estaba leyendo mi Biblia. Jorge se sentó frente a mí. ¿Qué lees?, me preguntó. Primera de Timoteo, le respondí. Estoy preparando una clase para el grupo de jóvenes. Ah, qué bien, dijo con genuino interés. ¿Qué versículo? Capítulo 2, versículo 5, le dije. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este versículo demuestra que no necesitamos intermediarios humanos como los católicos enseñan, solo Cristo. Jorge sonrió, no con burla, sino con algo parecido a la diversión. Carlos, ese versículo no dice lo que tú crees que dice. Me molesté un poco. ¿Cómo que no? Está claro. Un solo mediador, Cristo, no María, no los santos, no los sacerdotes. Pero Carlos, dijo Jorge con calma, si ese versículo prohíbe cualquier mediación humana, entonces tú no deberías orar por otros, no deberías pedirle a nadie que ore por ti, y no deberías predicar el evangelio a nadie, porque todo eso sería mediación. Me quedé callado. No tenía respuesta inmediata. Jorge continuó. El versículo habla de mediación salvífica. Solo Cristo nos salva. Eso los católicos lo creemos. Pero la intercesión de los santos es diferente. Es pedir a nuestros hermanos en el cielo que oren por nosotros, igual que tú le pides a Patricia que ore por ti. No es lo mismo, respondí. Los santos están muertos. ¿Muertos?, preguntó Jorge. Lucas 20:38 dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si los santos están con Cristo, están más vivos que nosotros. Esa conversación me inquietó, porque Jorge no argumentaba como los católicos con los que yo debatía en Internet. Él conocía la Biblia y usaba argumentos que yo no había considerado. Durante las semanas siguientes, nuestros debates continuaron. Yo atacaba la Eucaristía. Jorge defendía Juan 6 como literal, no simbólico. Yo atacaba la confesión. Jorge citaba Santiago 5:16 y Juan 20:23. Yo atacaba el purgatorio. Jorge citaba 1 de Corintios 3:15 y 2 de Macabeos 12:46. Momento, lo interrumpí. 2 de Macabeos no es Biblia, es apócrifo. ¿Apócrifo? Jorge levantó una ceja. ¿Quién decidió que era apócrifo? Lutero, respondí con confianza. Durante la Reforma eliminó los libros que no estaban en el canon hebreo. Exacto, dijo Jorge. Lutero, en 1500 años después de Cristo. ¿Lutero tuvo autoridad para eliminar libros que la Iglesia había usado durante 1500 años? Me quedé sin palabras. Jorge continuó. Carlos, los apóstoles usaban la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento que incluía los deuterocanónicos. Jesús citó de la Septuaginta. La Iglesia primitiva la usó. ¿Con qué autoridad Lutero decidió eliminar libros? Él siguió el canon judío de Jamnia. Respondí repitiendo lo que me habían enseñado. El concilio de Jamnia es un mito, dijo Jorge. Los eruditos modernos lo han desacreditado. Nunca hubo tal concilio. Y aun si hubiera existido, ¿por qué los cristianos seguiríamos decisiones de rabinos que rechazaron a Cristo? Estas conversaciones empezaron a molestarme, porque Jorge tenía respuestas sólidas, y yo estaba acostumbrado a ganar debates con católicos. En mayo de 2023, Jorge me hizo la pregunta que cambió todo. Estábamos en la cafetería. Yo había estado explicando sola escritura, que la Biblia es nuestra única autoridad final en asuntos de fe. Jorge escuchó pacientemente. Luego preguntó, Carlos, si la Biblia es tu única autoridad, ¿cómo sabes cuáles libros pertenecen a la Biblia? ¿Qué?, pregunté confundido. El canon bíblico, aclaró Jorge. Tienes 66 libros en tu Biblia protestante. Yo tengo 73 en mi Biblia católica. Tú dices que esos 7 libros extras son apócrifos. Yo digo que son inspirados. ¿Cómo sabes que tienes razón? Porque la Biblia se autentica a sí misma, respondí con la respuesta estándar. ¿En serio?, Jorge sonrió. ¿Dónde dice la Biblia cuáles libros pertenecen a la Biblia? ¿Hay una tabla de contenido inspirada? ¿Hay un versículo que diga, Génesis hasta Apocalipsis, estos 66 libros son inspirados?
Me di cuenta de que no había tal versículo. Jorge continuó. Carlos, el Nuevo Testamento no existía como conjunto definido hasta el siglo IV. Había muchos evangelios circulando, muchas epístolas. ¿Quién decidió que Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran inspirados pero el evangelio de Tomás no? ¿Quién decidió que Hebreos pertenecía pero el pastor de Hermas no? La iglesia primitiva, respondí. Exacto, dijo Jorge. La iglesia católica en los concilios de Hipona en 393 y Cartago en 397, bajo la autoridad del Papa. Esa iglesia que tú llamas apóstata definió el canon que tú usas. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Piénsalo, Carlos, Jorge no dejaba de presionar. Tú usas sola escritura. Dices que solo la Biblia es tu autoridad. Pero para saber qué es la Biblia, tuviste que confiar en la autoridad de la Iglesia Católica. Es una contradicción lógica. Intenté responder. Balbuceé algo sobre el testimonio interno del Espíritu Santo. ¿El testimonio interno del Espíritu?, preguntó Jorge. Los mormones dicen que sienten el testimonio interno del Espíritu sobre el Libro de Mormón. Los musulmanes sobre el Corán. ¿Cómo sabes que tu sentimiento es correcto y el de ellos no? No tenía respuesta. Esa noche no pude dormir. La pregunta de Jorge me atormentaba. ¿Cómo sabía yo que mi Biblia de 66 libros era la correcta? Había asumido que era obvia, que era autoevidente, pero no lo era. Alguien había tomado decisiones sobre qué libros incluir, y ese alguien era la iglesia que yo rechazaba. Durante los siguientes meses investigué obsesivamente. Leí sobre la historia del canon bíblico, sobre los concilios que lo definieron, sobre las listas canónicas anteriores que variaban, y descubrí algo perturbador. La Biblia no cayó del cielo completamente formada. Fue un proceso guiado por la iglesia, y esa iglesia era la Iglesia Católica. También empecé a leer a los padres de la iglesia que Jorge me había mencionado. Ignacio de Antioquía, año 107 después de Cristo, discípulo directo del apóstol Juan. Escribía sobre la Eucaristía como la medicina de inmortalidad, el verdadero cuerpo de Cristo, no simbólico, real. Justino Mártir, año 150. Describía la liturgia eucarística de la iglesia primitiva, idéntica a la misa católica, completamente diferente a nuestros cultos protestantes. Ireneo de León, año 180. Defendía la sucesión apostólica, la lista de obispos desde Pedro hasta su tiempo, la autoridad de Roma. Cipriano de Cartago, año 250. Escribía: no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Agustín de Hipona, año 400. El teólogo favorito de Calvino. Católico que creía en la presencia real, en la autoridad de la iglesia, en la intercesión de los santos. Cada padre que leía demolía mis presuposiciones protestantes. Estas doctrinas que yo llamaba invenciones medievales existían desde el principio. No fueron añadidas por Constantino en el siglo IV, no fueron inventadas en la Edad Media, eran la fe apostólica original, y la Reforma había eliminado, no restaurado. En agosto de 2023, tuve que admitir algo doloroso. Estaba perdiendo el debate con Jorge, no porque él fuera más inteligente, sino porque tenía la historia de su lado. El cristianismo que yo profesaba había comenzado en 1521 con Lutero. El cristianismo de Jorge se remontaba ininterrumpidamente hasta los apóstoles. Mi iglesia había sido fundada en 1850 en Estados Unidos por misioneros presbiterianos. La iglesia de Jorge había sido fundada por Cristo. Mi pastor había sido ordenado por otros pastores presbiterianos, en una cadena que llegaba solo hasta Juan Calvino. Los sacerdotes de Jorge podían trazar su ordenación en sucesión apostólica hasta Pedro. Y lo más devastador, mi Biblia había sido definida por la iglesia que yo rechazaba. En septiembre de 2023, Jorge me invitó a su casa. Quería mostrarme algo. Fui. Su esposa nos preparó café. Nos sentamos en su sala. Jorge sacó un libro antiguo. Esto, me dijo, es una copia de las actas del Concilio de Trento. Siglo XVI. Lee el decreto sobre la justificación. Leí. Y me sorprendí. El concilio no enseñaba que la salvación era por obras, como me habían dicho. Enseñaba que la salvación era por gracia, a través de la fe, que produce obras. Santiago 2:24. Veis que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. No era salvación por obras, era fe viva que se manifestaba en obras.
Carlos, me dijo Jorge suavemente, todo lo que te enseñaron sobre el catolicismo son caricaturas. Nadie te mostró lo que realmente creemos. Tenía razón. Durante 18 años había atacado al catolicismo sin leerlo de primera mano, sin leer el catecismo, sin leer los documentos del magisterio. Solo había leído críticas protestantes del catolicismo. Era como si alguien aprendiera sobre el presbiterianismo leyendo solo a ex-presbiterianos que lo atacaban. Estudio conmigo el catolicismo, me propuso Jorge. 6 meses. Lee el catecismo, lee los documentos, lee a los padres, y después decides. Acepté. Los siguientes 6 meses fueron los más turbulentos de mi vida. Jorge y yo nos reuníamos cada sábado por la mañana, en su casa o en una cafetería. Estudiábamos el catecismo de la Iglesia Católica sección por sección, y cada sección desmantelaba otra de mis objeciones protestantes. La veneración de María no era adoración, era honor, como honramos a nuestras madres sin adorarlas, y tenía base bíblica en Lucas 1:48. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La intercesión de los santos. Eran nuestros hermanos en el cielo orando por nosotros. Apocalipsis 5:8. Mostraba a los santos ofreciendo a Dios las oraciones de los fieles. El purgatorio. Era purificación final antes del cielo. Primera de Corintios 3:15. Hablaba de ser salvos como a través del fuego. La confesión. Jesús dio autoridad a los apóstoles para perdonar pecados en Juan 20:23. Esa autoridad pasó a sus sucesores. La Eucaristía. Juan 6:53-58 era literal. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Los discípulos lo entendieron literal, y muchos se fueron. Jesús no los corrigió diciendo, es simbólico. Cada doctrina tenía fundamento bíblico e histórico sólido. Pero lo más impactante fue cuando Jorge me llevó a misa por primera vez. Enero de 2024, domingo por la mañana. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Guadalajara. Entré con miedo. 18 años de adoctrinamiento me decían que estaba entrando a un lugar de idolatría. Pero lo que experimenté fue completamente diferente. La liturgia era hermosa, antigua, con un peso de 2000 años. Las lecturas de la Escritura, 4 pasajes cada domingo. Antiguo Testamento, Salmo, Epístola, Evangelio. Nosotros en el culto presbiteriano leíamos uno. La homilía del sacerdote, centrada en Cristo. Nada de idolatría. Y luego la consagración. Cuando el sacerdote elevó la hostia y pronunció, «Este es mi cuerpo», sentí algo que nunca había sentido en 18 años de protestantismo. Presencia. Presencia real, tangible, de Cristo. No era emoción fabricada, no era música manipuladora, era algo más profundo. Y cuando vi a las personas comulgar, con reverencia, con amor, entendí algo. Ellos no estaban participando de un símbolo, estaban recibiendo a Cristo. Real, literal, presente. Lloré. Ahí sentado en la última banca, lloré. Porque durante 18 años había celebrado la Cena del Señor una vez al mes con jugo de uva y galletas, creyendo que era memorial. Pero aquí, cada domingo, Cristo se hacía presente, y yo había estado rechazando ese regalo. En marzo de 2024, tomé la decisión más difícil de mi vida. Le dije a Patricia que quería convertirme al catolicismo. Su reacción fue de shock y dolor. ¿Cómo puedes pensar en eso, después de todo lo que hemos construido en esta iglesia? Intenté explicarle. Las investigaciones, los padres de la iglesia, la lógica del canon bíblico. No quiso escuchar. Satanás te está engañando. Has leído demasiada literatura católica. Hablé con el pastor. Le expliqué mis dudas. Me citó a una reunión con el Consejo de Ancianos. 5 hombres que habían sido mis amigos durante años. Me interrogaron sobre mis creencias. Les dije la verdad. Ya no podía sostener sola escritura. Ya no podía negar la autoridad de la iglesia que Cristo fundó. El pastor me dio un ultimátum. Retráctate o deja la iglesia. No puedes confundir a los hermanos con estas ideas católicas. Le dije que no podía retractarme de la verdad. Me pidieron que renunciara a todos mis ministerios inmediatamente, que dejara de enseñar, que no hablara con nadie sobre mis dudas, y que si continuaba por este camino, sería excomulgado formalmente. Renuncié esa noche. El domingo siguiente, el pastor anunció desde el púlpito que yo había caído en error.
y que la congregación debía orar por mi restauración. Mi grupo de estudio bíblico dejó de hablarme. Amigos de 20 años me bloquearon en WhatsApp. Familias con las que habíamos compartido cenas me trataban como si fuera invisible. Patricia me pidió que me fuera de la casa. No puedo criar a nuestros hijos con alguien que se está volviendo católico. Me fui. Renté un departamento pequeño. Veía a Mateo y Sara los fines de semana. Perdí todo. Mi comunidad, mis amigos, mi ministerio, mi familia. Pero había algo que no perdí. La certeza de haber encontrado la verdad. Empecé clases de catecumenado en abril de 2024 en la parroquia donde Jorge asistía. El padre Luis me guió durante 6 meses. Estudiamos toda la fe católica, los sacramentos, la liturgia, la comunión de los santos, la tradición apostólica. Y el 30 de marzo de 2025, vigilia pascual de Sábado Santo, fui recibido en plena comunión con la Iglesia Católica. Hice profesión de fe, fui confirmado y comulgué por primera vez. Cuando la hostia tocó mi lengua, supe que todo había valido la pena. Todos los años perdidos, toda la comunidad perdida, todo el dolor. Porque finalmente, después de 40 años de vida, 18 de ellos como protestante sincero, había encontrado la plenitud de la fe. No una versión editada del cristianismo que empezó en 1521, sino la fe completa que los apóstoles entregaron, preservada por la iglesia que Cristo fundó, transmitida sin interrupción durante 2000 años. Ha pasado un año. Patricia sigue siendo presbiteriana. Seguimos separados, pero nuestra relación ha mejorado. Hablamos cordialmente por los niños. Mateo y Sara vienen conmigo a misa algunos domingos. Les explico por qué papá tomó esta decisión. Algún día entenderán. Algunos hermanos de la iglesia presbiteriana han vuelto a hablarme, otros no. Lo acepto. Pero he encontrado una nueva comunidad en la parroquia. Una comunidad que se extiende más allá de los vivos. Ahora tengo 2000 años de santos intercediendo por mí. Tengo a María como madre espiritual. Tengo la riqueza de la tradición apostólica. Y tengo a Cristo. Real. Presente. Cada día en la Eucaristía. El debate que perdí con Jorge fue el mejor regalo que Dios me dio. Porque me forzó a investigar, a cuestionar mis presuposiciones, a buscar la verdad sin miedo. Y la verdad me llevó a casa. A la casa que Pedro construyó sobre la roca que es Cristo, a la iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, a la Iglesia Católica. Mi nombre es Carlos Eduardo Ramírez Torres, tengo 41 años, y fui presbiteriano durante 18 años, hasta que un católico llamado Jorge me hizo una pregunta sobre el canon bíblico que no pude responder, y cuando investigué, descubrí que la Iglesia Católica que había atacado durante casi 2 décadas había definido la Biblia que yo usaba para atacarla. Y aunque perdí mi comunidad, mi ministerio y casi pierdo mi familia, encontré la plenitud de la fe apostólica y a Cristo real, literal, presente en la Eucaristía esperándome cada día en el sagrario. Gracias por llegar hasta aquí y por escuchar con el corazón abierto. Si este vídeo tocó algo en ti, si te sentiste identificado o si simplemente te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos testimonios. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. A veces, una historia puede cambiar una vida. Y déjanos saber en los comentarios, ¿qué te llevaste de este testimonio? ¿Tienes tu propia historia? Nos encantaría leerte. Recuerda, la fe es un camino, y en ese camino nunca estás solo. Te esperamos en el próximo testimonio. ¡Hasta pronto!